Bueno, en este video quiero hablarte acerca de las transiciones. Para aquellos que no sepan qué es una transición es el efecto que se coloca entre dos videos que se encuentran, digamos, separados. Tú ese efecto quizás lo has visto de diferentes maneras. Digamos que el más tradicional es la transición de efecto de disolver, digamos como que se va la imagen y vuelve a venir en cuanto entra el otro video. Quiero antes de enseñarte cómo colocar esas transiciones, que entendamos de qué manera son colocadas dentro de After Effects. Y te quiero explicar esa parte porque quiero que comprendas bien qué es lo que toma el programa en cuenta para colocar una transición. Aquí tengo dos ejemplos de algunos videos que he colocado aquí en mi línea del tiempo. Y por ejemplo, estos dos videos de la derecha yo los he acortado un poco. Tú sabes que a veces no ocupamos todo el video completo y nosotros los acortamos ya sea de este ángulo o de este otro. Bueno, en estos dos videos he hecho, digamos, esa modificación, los he acortado y estos que tenemos del lado izquierdo los tengo totalmente completos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú colocas una transición en medio de dos videos? En este ejemplo de acá, como nosotros tenemos espacio disponible, déjame darle doble clic para llamar lo que es el editor de precisión. Como tú te das cuenta, como yo acorté estos videos, aquí tenemos literalmente espacio disponible y de este lado también tenemos espacio disponible. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos importa es que se vea el video. Y digamos que si colocáramos una transición entre estos dos, prácticamente como la transición ocupa tiempo, que regularmente en Final Cut viene por defecto un segundo de tiempo, obviamente ocuparía un pedazo de este video que no se está ocupando, al igual que otro pedazo de este video que no se está ocupando. ¿Ok? Esta manera te permitiría obviamente conservar el espacio que tú realmente necesitas mostrar al finalizar tu video, y obviamente al colocar las transiciones el programa podría utilizar estos dos espacios para colocar el efecto sin que te afecte la totalidad de estos dos videos, que como te repito son los que se quieren mostrar. Ahora déjame darle doble clic aquí para cerrarlo. De igual manera lo puedes cerrar con esta opción aquí abajo. Ahora si yo le doy doble clic aquí para llamar otra vez al editor de precisión, aquí básicamente nosotros no tenemos espacio disponible ni de este video de aquí arriba ni de este de aquí abajo. Entonces, si nosotros quisiéramos colocar aquí una transición, el programa te preguntaría que no hay video disponible como para crear el efecto, mas sin embargo te da la posibilidad de que lo coloque, digamos, en el final de este video y en el principio de este otro, que en pocas palabras te estaría, digamos, robando un poquito de lo que es este video en su totalidad. Bajo esta circunstancia, si tú realmente quieres poner la transición, obviamente no tendrías otra opción. A fuerzas el programa tendría que prácticamente ocupar un espacio de aquí y un espacio de acá para poderlo poner. ¿Ok? Entonces, esas son las dos maneras en cómo Final Cut Pro utiliza el poner las transiciones sobre los videos. Ahora, yo hace un momento te mencioné que por defecto el programa te pone la duración de la transición por un segundo. Si tú quieres modificar por alguna circunstancia esa duración, te puedes venir al menú de Final Cut Pro y te vienes a las preferencias. Y aquí en la sección de editar, aquí nosotros tenemos lo que es el tamaño por defecto de las transiciones que nosotros coloquemos. Como te puedes dar cuenta, se encuentra de un segundo. Y pues obviamente tú aquí podrías hacer modificaciones, ¿no? En caso de que quisieras una transición o más grande o más pequeña. Ahora, esto es el valor por defecto. Cuando nosotros coloquemos la transición, también tenemos la posibilidad o de hacerlo más grande o de más pequeño, prácticamente para poder utilizarlo realmente como nosotros lo necesitamos. Quiero también hablarte de esta ventana y mencionarles a las personas que están utilizando el programa de Final Cut Pro en versiones anteriores. Antes aquí abajo ponía una opción
en donde te pedía que tú eligieras cómo aplicar las transiciones. Por ejemplo, full overlap, que significaba sobreponer por completo o utilizar el video que estuviera disponible. El overlap o el sobreponer quiere decir que básicamente va a ocupar un pedazo del video original. Y la otra opción que dijera video disponible o media disponible, obviamente iba a tomar en cuenta lo que fuera algún pedazo que estuviera escondido. ¿Ok? Regularmente por defecto el programa siempre te pone el full overlap o sobreponer de manera completa por defecto, pero tú de igual manera puedes cambiar esa opción a como tú lo necesites. Te repito, esto solo aparece en versiones anteriores de Final Cut Pro. Para los que tenemos, digamos, la versión más actual, ya no aparece esa misma porque el programa te pregunta en cuanto tú coloques aquí un efecto. Ahora, como te mencioné hace un momento, digamos que la transición estándar es la de disolver. Vamos a suponer que yo quiero colocar aquí de manera rápida esa transición, que digamos que es la básica que utilizan en las televisiones y en todos lados la mayoría de las personas. Lo único que tendría que hacer es seleccionar aquí alguna parte del video, digamos aquí, y apretar las teclas de comando T para que básicamente me coloque lo que es la transición. Ahora le voy a dar play para que veas cómo se ve esa transición. Ok, como te diste cuenta, esa es la, digamos, la transición más usual utilizada casi por todo mundo, y únicamente con seleccionar una esquina y dar comando T, básicamente tú aplicas lo que es esa transición. El tiempo de duración de esa transición básicamente es regido por lo que nosotros tenemos en las preferencias en cuanto a la transición, que ya te mostré que era de 1 segundo. En un momentito más te voy a enseñar cómo cambiarle la duración. Ahora, si yo sobre esta transición doy botón derecho y le doy exhibirme el editor de precisión, aquí te podrás dar cuenta que básicamente un pedazo de esta transición fue tomado del espacio que nosotros habíamos, digamos, recortado o acortado. De igual manera acá pasó lo mismo. Es por eso que el espacio completo que yo necesitaba mostrar básicamente no fue perjudicado al momento que yo coloqué la transición. Le voy a dar doble clic aquí para cerrarlo. Vamos a ver qué sucede bajo este otro ejemplo en donde nosotros no tenemos espacio disponible. Voy a seleccionar esta esquina y voy a apretar la tecla de comando T a modo de agregar la transición. Y mira lo que sucede. Aquí el programa me está mostrando esta ventana en la cual me dice que no hay espacio suficiente para colocar prácticamente lo que es la transición. Aquí la opción que me está ofreciendo es el overlap o sobreponerlo, que hace un momento te mencioné que sobreponerlo quiere decir que va a ocupar básicamente un pedazo de cada uno de estos dos videos. Si yo le doy está bien, hazle el sobreponer o el overlap, entonces le daría la opción de crear la transición. ¿Para qué? Para que automáticamente la pudiera yo tener aquí, pero si fuiste observador, se me acortaron, digamos, los videos. Si yo le doy botón derecho sobre la transición para abrir el editor de precisión, mira lo que sucede. Me habrá tomado un pedazo de aquí y me habrá tomado un pedazo de acá. Eso básicamente fue sobreponer o el overlap. Ok, le voy a dar doble clic para cerrarlo. Y pues de esa manera tendríamos prácticamente nuestra transición agregada. Entonces, estos son dos puntos que tú tienes que considerar cada vez que tú vayas a colocar una transición, para que en el caso de que te aparezca la ventana, pues básicamente entiendas a qué es lo que se refiere. Ahora, quiero mostrarte cómo agrandar lo que son las transiciones. Te mencioné hace un momento que por defecto vienen, digamos, 1 segundo del tiempo. Voy a hacer esto un poco más grande. Si yo quisiera alargar el tamaño de esa transición, lo puedo hacer fácilmente poniendo, digamos, el mouse en cualquier orilla hasta que se me ponga de esa manera, y obviamente lo podría yo arrastrar de esta manera para agrandarlo. Ahí en la parte de en medio, si te estás dando cuenta, me está dando el tiempo de duración. Digamos que yo lo quiero hacer de 2 segundos, pues obviamente sería más o menos por ahí.
¿Ok? Entonces esa es una manera de cómo tú lo puedes hacer o más grande o más pequeño. Lo voy a dejar en un segundo. Voy a hacer esto un poco más chico. Ahora, también existe otra manera de poderle cambiar el tiempo. Si yo le doy botón derecho a la transición, aquí dice cambiar la duración. Cuando yo le doy cambiar la duración, aquí arriba me aparece esto que tú ves aquí, que equivale prácticamente a apretar las teclas de control D. Mira, lo voy a volver a hacer. Voy a tomar la transición, doy control D y aquí yo podría modificar el tiempo, digamos, a un segundo. Le doy entrada y automáticamente se acorta. Si observas, básicamente esto es lo mismo que también se puede hacer con los videos en cuanto a poner el tiempo, digamos, exacto. Y si por alguna circunstancia tú quisieras borrarlo, únicamente al tenerlo seleccionado, aprietas la tecla de borrar en tu teclado y automáticamente se borraría. Ok, le voy a dar comando Z para regresar la transición a como la tenía antes, porque te quiero mostrar algunas otras cosas. Ahora, existen más transiciones dentro del programa en donde tú puedes elegir diferentes estilos de transiciones y podemos tomarlos directamente desde esta opción que tú ves aquí, en la cual nos va a mostrar todos los efectos de transición que el programa tiene. De este lado, aquí tú puedes seleccionar o ver todas las transiciones que incluye el programa, o puedes aquí seleccionar, digamos, por algún tipo especial. Si por alguna circunstancia tú no ves esta ventana, es quizás porque tienes esta opción apretada. Entonces oprímela a modo de que te aparezca esta ventanita de acá. Aquí en la ventana, aquí en esta parte de aquí abajo, aquí es donde tú puedes hacer búsquedas. Vamos a suponer que yo anteriormente ya había utilizado alguna transición que me gustó mucho y recuerdo más o menos el nombre, se llamaba Circle. Yo aquí en la parte de abajo puedo poner Circle y básicamente llamaría yo lo que es esa transición. Si tú quieres navegar entre otros tipos de transiciones, es importante que siempre borres lo que hayas tú puesto aquí en la parte de abajo, porque de lo contrario no te aparecería nada, como en este caso. Le voy a dar un clic aquí y aquí básicamente ya tendría yo la posibilidad, obviamente, de elegir cualquier modelo que yo quisiera. Ok, ahora, ¿cómo tú te das cuenta qué tipo de transición deberías tomar? Muy fácil, cuando tú pones el mouse encima de la transición, ahí en la ventana de vista previa te aparece un ejemplo de cómo se verá. Así que te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para conocerlas todas y obviamente decidir qué tipo de transiciones son las que te gustaría utilizar en tus proyectos. Te voy a dar una recomendación. Esto es un punto de vista personal, no te estoy diciendo que lo hagas, pero a mi punto de vista, yo regularmente cuando hago una edición de video casi nunca le meto 1000 estilos diferentes o muchos estilos diferentes de transiciones, ni tampoco tan frecuentemente, como que a mi punto de vista se ve un poquito mal. Yo casi siempre utilizo lo que es la de disolver o la que viene por defecto. A mi punto de vista se ve un poquito más razonable, pero obviamente, como te dije hace un momento, ese es mi punto de vista personal, pero sinceramente creo que utilizando transiciones adecuadas en el momento adecuado podría ser, digamos, una excelente oportunidad de que tu video realmente se vea llamativo. O sea, lo que quiero llegar es de que no exageres tampoco poniendo demasiadas transiciones tan seguido. O sea, trata de hacerlo realmente en el lugar y en el momento adecuado. Ok, pero te repito, ese es mi punto de vista personal. Tú lo puedes llevar a cabo como tú desees. Ahora, vamos a suponer que aquí yo ya decidí que voy a poner, digamos, este círculo. Lo único que tendría que hacer, básicamente, vamos a suponer que esta transición no estuviera ahí. Lo único que tendría que hacer es básicamente arrastrarlo y ponerlo de este lado y automáticamente se coloca. Ahora, ¿cómo reemplazo yo una transición? Digamos que esta ya no me gustó. Ocupo la nueva que quiero poner y la pongo encima de la que estaba anteriormente y de esa manera yo la habré
prácticamente reemplazado. ¿Ok? Pero pues bueno, para este ejemplo voy a dejar el círculo, lo voy a volver a arrastrar aquí, lo pongo encima. Ahora, si tú quieres hacer alguna modificación a este efecto, lo puedes hacer de la siguiente manera. Voy a cerrar momentáneamente esto y voy a hacer esto un poquito más grande. Voy a apretar lo que es el inspector. Voy a seleccionar lo que es la transición para que me aparezcan, digamos, sus configuraciones. Como te podrás dar cuenta, el efecto es básicamente una especie de círculo, tal y como lo estás viendo ahí. Si yo quisiera hacer algunas modificaciones, básicamente se pueden llevar a cabo al tener seleccionada, digamos, la transición y dentro de lo que es el inspector de este lado. Mas, sin embargo, aquí estas configuraciones no me están mostrando en este momento lo que es esta transición, debido a que yo tengo aquí seleccionada otra herramienta. Siempre es importante que selecciones con la letra A lo que es la herramienta básica de selección para que cuando yo le dé un clic básicamente a esta transición me aparezca lo que es su configuración correcta. Ahora, estábamos viendo lo que era la transición del círculo. Yo de este lado puedo hacer modificaciones a ese aspecto del círculo. Si yo muevo esto a la derecha y a la izquierda, obviamente yo puedo cambiar su forma. Y de este lado yo podría cambiar lo que es la orilla de ese círculo. En este caso se encuentra seleccionado el tipo de feather, que básicamente no nos da ninguna orilla, se ve nada más como borroso o desvanecido. Si yo cambiara eso, digamos, a un color sólido y cambiara yo el color, podría darle una presencia totalmente diferente, más o menos a algo como lo que estás viendo ahí. Ahora, así como esta transición tiene sus preferencias, cada transición que tú coloques podrá tener preferencias diferentes, las cuales libremente puedes analizar para que veas prácticamente qué tipo de cambios son los que puedes hacer. Ahora, en esta opción que tú ves aquí, yo puedo hacer ese círculo más grueso o más delgado. Y pues básicamente aquí ya viene lo que es tu imaginación en cuanto a lo que realmente te gustaría hacer o lo que tú necesites. Le voy a dar reproducir. Y pues a mi punto de vista se ve bastante bien. Entonces, sigue observando lo que son las transiciones, familiarízate con todas ellas y obviamente utiliza las que tú creas convenientes en cada uno de tus proyectos. Y pues bueno, buscando entre las transiciones me encontré más o menos algo como esto que tú ves aquí, que se ven como unas fotografías. Se llama Pan Lower Right. Lo voy a arrastrar directamente a lo que es esta transición que había puesto hace un momento, que era el círculo. Y pues al colocarla me aparecen lo que son estos puntos numerados, tal y como lo estás viendo ahí. Voy a cerrar momentáneamente esto y voy a hacer mi línea del tiempo un poquito más grande para ver de qué se trata. En caso de que tú llegaras a elegir, digamos, una transición con este tipo de preferencias, como tú te das cuenta, a la hora de yo arrastrarla, lo que hace esta transición es tomar, digamos, pequeñas imágenes de lo que son estos videos, tanto el de la derecha como la izquierda, para colocarlos como en forma de fotografías, tal y como lo estás viendo ahí. Ahora, si tú observas bien, yo puedo aquí mover, básicamente, fíjate bien en esta imagen, puedo mover básicamente lo que es esto, para quizás utilizar algún otro lugar de donde yo quiera que se marque como esta fotografía. Entonces, este es otro tipo de transición que tú puedes también manejar a tu gusto. Me parece muy llamativa y muy interesante. Vamos a hacerla un poquito más ancha. Vamos a ponerla aquí. Y bueno, pues de esa manera como que se aprecia un poquito más la transición, ¿no? Le voy a poner play desde acá. Y pues bueno, ahí quedó muy llamativa. Entonces,
Te repito, date la oportunidad de conocer todas las transiciones que vienen con el programa y pues bueno, diviértete colocando las que más te gusten. Bueno, a continuación vamos a pasar con lo que son los efectos y cómo los podemos agregar a nuestros videos con los que estamos trabajando. El proceso de agregar efectos a nuestros videos es bastante similar a cuando agregamos anteriormente las transiciones. Los efectos los puedes encontrar en esta misma barra, en esta opción. Al darle un clic, te muestra todos los efectos que prácticamente vienen integrados en Final Cut Pro. Y de este lado tú puedes filtrarlos, digamos, por categorías. Si tú quieres ver cómo se vería un determinado efecto aplicado, digamos, a este video que voy a seleccionar, lo único que tienes que hacer es colocar el mouse directamente en el efecto y aquí tú puedes ver cómo se vería ese efecto en caso de que obviamente lo aplicaras, digamos, a este clip. Aquí tú puedes ir observando cada uno de estos efectos, a ver cuál es el que más te gusta y obviamente aplicarlo directamente al video de la misma manera como aplicamos las transiciones. Vamos a suponer que yo quiero agregar este que es, digamos, efecto de televisión de los 50. Lo podría arrastrar directamente al video o de igual manera le pude haber dado doble clic a modo de ponérselo, digamos, a este clip. Y pues digamos que aquí ya lo tenemos prácticamente aplicado. Y así es como se ve. Ahora, tu tarea es que prácticamente observes todos estos efectos que vienen en Final Cut Pro. En realidad son muchísimos. Tómate tu tiempo necesario y ojalá y encuentres algo que realmente te pueda funcionar con lo que tengas en mente para el proyecto que estés realizando. Ahora, si yo abro el inspector dando un clic de este lado y me vengo a lo que es la sección de video, aquí tú podrás ver prácticamente aplicados cualquiera de los efectos que hayas puesto directamente en este clip. Tú puedes agregar los que tú gustes a un determinado clip y todos estos efectos te van a aparecer en lista, obviamente aquí con sus configuraciones, para que tú puedas hacer pequeñas modificaciones con respecto a este o a cualquier otro efecto que tú hayas aplicado. Voy a meterme a otra sección de este lado. Quiero buscar por un efecto que se llama camcorder o cámara. Yo ese efecto lo utilicé hace un momento. Lo voy a buscar aquí. Ahí lo tengo. Lo voy a aplicar sobre este mismo clip. Y al aplicarlo de este lado, obviamente me aparecerán de igual manera sus configuraciones. Ahora, si yo quiero ver cómo se ve, digamos, este mismo video al cual le apliqué estos dos efectos, sin alguno de ellos, tendría que darle un clic a esta cajita para que prácticamente me dejara verlo a como se veía originalmente, digamos sin ese efecto. Obviamente tengo prendido el efecto de cámara, es por eso el motivo que sí se está viendo en este momento. Ahora voy a volverle a poner el efecto. ¿Cómo tú borras un determinado efecto que tú hayas aplicado a algún video? Lo único que tienes que hacer es seleccionarlo y apretarle la tecla de borrar en tu teclado para que definitivamente se lo quites. Voy a darle comando Z para regresarlo a como lo tenía. Y lo que voy a hacer a continuación con ese triangulito es minimizar lo que son estos efectos. Y cada vez que tú coloques más efectos sobre un mismo clip, quiero advertirte que la posición tiene mucho que ver. Esto te lo digo para que lo consideres y sepas realmente qué tipo de efecto vas a querer hasta encima y cuáles efectos vas a ir poniendo en la parte de atrás. Si yo aquí cambio de posición, digamos, la cámara con la televisión, básicamente estaría aplicando primero el efecto de la cámara y posteriormente el efecto de la televisión de los 50. Si yo la regreso a como la tenía antes, te podrás dar cuenta que aquí regresa el color. Yo no sé si tú te diste cuenta cuando lo tenía de la otra manera. Aquí lo que está sucediendo es que el efecto de los 50 me estaría cubriendo el primer efecto de la cámara y es por eso que en vez de verse rojo aquí,
se ve prácticamente como televisión de los 50 porque está tapando el color original. Si yo lo volteo o lo cambio de posición, obviamente el efecto de los 50 se aplicó primero y en la parte de arriba quedó el efecto de la cámara. Y así sucesivamente. Lo que tienes que hacer aquí es tratar de acomodarlos en un orden para que realmente se vean como tú los necesitas. Ok, en este caso pues yo quise crear el efecto de la televisión de 50 y por qué no ponerle el efecto encima de la videocámara, tal y como lo estás viendo ahí. Ahora voy a borrar estos efectos, selecciono este y selecciono el otro y aprieto la tecla de borrar en mi teclado. Quiero hacerte una mención de una función que puedes utilizar prácticamente en Final Cut Pro con los efectos. Ya anteriormente habíamos visto lo que eran los videos de audición, yo no sé si lo recuerdes, en el cual poníamos, digamos, otro tipo de videos sobre este para decidir cuál de ellos es el que queríamos finalmente. Pues aquí puedes hacer algo parecido, pero aplicando efectos para que un mismo clip lo puedas ver desde diferentes ángulos, digámoslo así, y saber con qué efecto finalmente te vas a quedar. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se lleva a cabo esto. Sobre este video, que actualmente no tiene ningún efecto, le voy a dar botón derecho y le voy a decir que me lo duplique, pero como audition o como audición. De igual manera, sus teclas de atajo serían Option o la tecla de Alt con la Y. Y aquí automáticamente me marca lo que es el símbolo de Audition o de audición. Le voy a dar un clic. Y aquí lo que ha sucedido es que me ha duplicado prácticamente el mismo video. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí, voy a borrar aquí el efecto que busqué, es quizás aplicar otro efecto a este video para ver cómo se vería con ese efecto. Y con las flechas de mi teclado yo podría regresarme a ver la versión original de ese mismo video para ver cómo se veía antes. Tú me podrás decir que esto equivaldría a quitarle, digamos, a este video el efecto directamente desde acá. Ahí podríamos ver cómo se veía antes y cómo se ve después. Pero ¿qué pasa si tú agregas más efectos sobre este mismo video y no nada más este, digamos, de papel viejo? Quizás el estar quitando los efectos y volviéndolos a poner para ver cómo se veían antes o después se podría tornar un poco difícil, y aquí lo que tú podrías hacer fácilmente sería poner en audición ese mismo video con diferentes efectos aplicados y a fin de cuentas decidir con cuál de ellos te quieres quedar. Le voy a dar Done, voy a dar una vez más botón derecho, voy a venirme a lo que es Audition y voy a seleccionar una vez más duplicar con Audition. Abro otra vez el Audition, prácticamente dupliqué el mismo video con el mismo efecto que tenía. Voy a aplicar una vez más el efecto de camcorder o de cámara y se lo voy a poner directamente a esta versión del video. Entonces, ahí lo tenemos con el efecto de cámara y con el efecto de papel viejo. De este lado, del lado derecho, lo tenemos únicamente con el efecto de papel viejo y de este lado lo tenemos prácticamente sin ninguno de los efectos. En pocas palabras, se encuentra como originalmente lo teníamos. Ahora me voy a regresar al tercero, que es donde puse el efecto de cámara y el efecto de papel viejo. Le voy a dar Done. Quiero que siempre trates de fijarte en esa sección con el inspector abierto, porque aquí mismo tú puedes cambiar algunas características u opciones con respecto a los efectos que tú estés colocando. Si has sido observador, cada efecto que nosotros colocamos viene con algunas opciones que tú puedes mover. Vamos a mover aquí suavemente esta. Como te podrás dar cuenta, como que hace el efecto un poco más notable, digámoslo así. De este lado hace, digamos, lo contrario, como que lo hace un poco más oscuro. Y vamos aquí a seleccionar lo que es la cantidad del efecto. A lo mejor tú no lo necesitas con tanto efecto, sino con un poco.
y de esta manera tú podrías quizás encontrar algo más adecuado a lo que tú necesites. Ok, voy a abrir esta de camcorder. Tú aquí puedes cambiar con este otro efecto lo que es quizás el tamaño, tal y como te estás dando cuenta aquí. Y en conclusión, cada efecto que tú coloques obviamente va a tener configuraciones diferentes. Sería imposible que yo te nombrara cada configuración de todos los efectos incluidos, pero son opciones totalmente intuitivas las cuales tú puedes mover suavemente para que te vayas dando cuenta de los cambios que se van realizando. Ahora vamos a suponer que en cuanto a los videos que tenemos en Audition, ya definitivamente me quiero quedar con esta versión, con las modificaciones que le hice. Recuerda que lo vamos a hacer de la misma manera, dándole botón derecho a lo que es el clip. Me vengo a la audición y le doy finalizar la audición para que prácticamente tome efecto. Ahora sí, los efectos que puse junto con las configuraciones que moví. Vamos a darle play o reproducir para ver cómo se ve. Lo voy a empezar desde aquí. Quiero mencionarte otra cosa muy importante. Es posible que cuando tú coloques, digamos, transiciones o efectos, a la hora de reproducir el video se sienta bastante lenta la reproducción, como que al momento que lo estás reproduciendo como que se va parando el video. Mira, tal y como lo estás viendo ahí. Si tú te das cuenta, aquí te aparece una franja, digamos, color café o naranja. Esta franja nos está indicando que se le está haciendo lo que es el render a lo que acabamos de aplicar sobre este video. ¿Y cómo te das cuenta? Porque de este lado, recuerda que te muestra las operaciones que se están realizando sobre cualquier cambio que tú hagas aquí. En pocas palabras, cuando tú colocas efectos, transiciones, tu computadora utiliza cierta memoria para permitirte que la reproduzcas y de esa manera puedas ver cómo se ve el efecto. Pero en realidad lo que hace Final Cut Pro es, digamos, mostrarte una versión de ese video con el efecto sin habérsele hecho el render a modo de que tú lo puedas visualizar. Si tú quieres hacerle un render a un video para que se pueda reproducir perfectamente, lo puedes hacer seleccionando este video y apretando las teclas de Control R. Cuando tú aprietas Control R, prácticamente el programa le empieza a hacer el render a ese video con el efecto aplicado, y en cuanto termine de hacer ese proceso, obviamente tú vas a poderlo reproducir normalmente sin ningún problema. Ahora, quiero finalizar esta sección mencionándote que de igual manera, así como agregué efectos a lo que son los videos, también lo podrías hacer sobre las fotografías a modo de hacerlas un poquito más vivas, más llamativas. Bueno, vamos a pasar a continuación a agregar lo que son keyframes o efectos a los efectos. Esto de los keyframes, digamos que son pequeñas marcas en los cuales nosotros vamos a indicar en qué momento va a iniciar un determinado efecto en alguna parte del video y en dónde debe terminar ese determinado efecto dentro de ese video. Digamos que esto lo puedes llevar a cabo en caso de que quisieras aplicar un cierto efecto a una cierta parte de un video. Y vamos a ver de qué manera se lleva a cabo. En primer lugar, lo que siempre te voy a recomendar es que abras tu inspector. Vamos a abrir de igual manera lo que son los efectos. Voy a borrar esto que había escrito hace un momento y voy a poner momentáneamente este efecto, el de televisión de los 50, a este video. Lo voy a arrastrar y se lo voy a poner aquí de este lado. Voy a seleccionar el video para que me aparezcan sus opciones de este lado. Y pues aquí nosotros claramente ya hemos visto lo que son. Y pues aquí claramente estamos viendo lo que es el efecto aplicado sobre este video. Ahora, vamos a suponer que tú ese video no quieres que inicie completamente con el efecto encendido, por decirlo de una manera. Por ejemplo, aquí viene el video anterior, viene la transición e inmediatamente empieza el segundo video ya prácticamente con el efecto puesto.
Vamos a suponer que no queremos que empiece con ese efecto puesto, sino después de la mitad. O sea, que de aquí a la izquierda no queremos que esté el efecto y de aquí para acá sí queremos que esté. Bueno, bajo esa circunstancia, lo que tenemos que hacer son agregar keyframes o unas pequeñas marcas en este video que indiquen en qué parte va a tener efecto o en qué parte no va a tener efecto. Lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es poner, digamos, el indicador del tiempo en donde nosotros queremos poner el primer keyframe para indicar cómo se va a ver el efecto en ese primer keyframe. Para que me entiendas un poquito mejor, vamos a hacerlo agregando esos keyframes. Sitúo el indicador del tiempo al principio del video. De este lado, donde se encuentra el efecto de los 50, lo que voy a hacer es venirme a esta esquina, dar un clic en el triángulo y seleccionar adherir un keyframe. Le voy a dar un clic, voy a abrir lo que son las configuraciones de este efecto y como te podrás dar cuenta, me aparecen, digamos, estas figuras con ese color que significa que he agregado un keyframe en el punto donde se encuentra en este caso el indicador del tiempo. Ahora, yo te dije que lo que pretendía hacer era que al principio no estuviera el efecto colocado. Entonces, sobre este mismo keyframe que acabo de agregar, lo que voy a hacer es reducirle lo que es el efecto, para que básicamente inicie de aquí hasta donde yo quiera volver a detener el indicador del tiempo sin el efecto. Por ejemplo, yo te había dicho que de aquí hasta la mitad quería que no tuviera el efecto y a partir de la mitad hacia la derecha sí tuviera el efecto. Lo que voy a hacer aquí al colocar el indicador del tiempo a la mitad de este video es agregar otro keyframe en el cual la cantidad del efecto obviamente se la voy a subir para que a partir de este punto el efecto se vea. ¿Ok? Voy a continuación a apretar únicamente aquí a esta misma figura para adherir un keyframe. Le doy un clic y entonces subo la cantidad a lo que yo necesito del efecto. Digamos que lo pongo en 61.25 para que se vea el efecto así. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí no los estás viendo, pero aquí colocamos un keyframe y acá colocamos otro. En un momentito más yo te voy a mostrar otra sección donde nosotros podemos ver esos keyframes. ¿Qué es un keyframe? Es como una pequeña marca igualita a la que tú estás viendo aquí, que se colocó exactamente aquí en este punto donde está el indicador del tiempo y colocamos de igual manera uno al principio del video. Entonces, si todo quedó bien, si yo regreso esto hasta acá y lo empiezo a reproducir, inmediatamente después cuando pase la transición, empezará el video sin el efecto y el efecto empezará a aparecer a partir de la mitad hacia la derecha. Le voy a dar play o reproducir a partir de este punto. Empieza sin el efecto y a la mitad se le empieza a colocar ese efecto. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a los keyframes. Ahora, quiero abrir una próxima ventana para que ahora gráficamente te des cuenta de lo que acabamos de hacer. Aquí mismo, sobre este video que tenemos seleccionado, si yo aprieto la tecla de Control y la tecla B, se me abre un menú, tal y como lo estás viendo aquí. Con la ruedita de mi mouse voy a bajar esto tantito a modo de verlo. Y aquí nos van a aparecer listados, digamos, todos los efectos que yo haya agregado a ese determinado video. En este caso, yo únicamente coloqué el del efecto de televisión de los 50, que es exactamente el que estás viendo aquí. Y aquí gráficamente podemos ver los dos keyframes que yo agregué. Si yo le doy un clic a esta esquina que tú ves aquí, voy a volver a mover lo que es
la ruedita de mi mouse, te podrás dar cuenta gráficamente cómo fue que quedó el efecto. Digamos que en este punto el efecto se encuentra en 0 y hasta este otro punto el efecto llegó al 61.3 o básicamente 61.25 que se convierte en 61.3 y así fue como se fue colocando sobre el video. Ahora, si tú fuiste observador, el efecto empezó en 0 y gradualmente fue subiendo. Mira, aquí a la mitad, digamos que tenemos una cierta cantidad de ese efecto colocado, digamos no al 100%, pero sí en un 50%, y aquí gradualmente fue subiendo. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos agregar keyframes entre esta línea o entre el transcurso de lo que llevó el efecto de 0 al máximo? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo aprieto la tecla de Option o de opción en mi teclado o de igual manera la tecla de Alt, que es prácticamente la misma, y doy un clic, digamos aquí, yo puedo agregar un keyframe. Y este keyframe yo puedo moverlo a como yo quiera. Vamos a suponer que lo quiero poner por ahí. Entonces esto prácticamente modifica totalmente el comportamiento de lo que es mi efecto, porque a partir de este punto estaría iniciando lo que es el efecto de la televisión de los 50. Ahora, sobre este mismo keyframe seleccionado, yo puedo hacer otra modificación y a lo mejor bajarlo al 0%. Si te das cuenta, cada movimiento que yo haga aquí arriba toma efecto aquí. En pocas palabras, en este nivel el efecto estaría en 0 y en este nivel de arriba estaría básicamente al 100%. ¿Qué te parecería si yo hiciera esto? Y ahí, ¿qué es lo que sucedería? Quiero que pienses por un momento. Empieza el efecto en 0, de este punto a este punto se va en 0 y de este punto para acá empieza el efecto al 100%. ¿Sí me entendiste? Si yo reproduzco el video desde este punto de acá, vamos a ver cómo quedaría ese efecto colocado. Le voy a dar play. Empieza en 0% el efecto. Y ahí, pum, se transforma al 100%. Yo aquí puedo prácticamente agregar keyframes de la manera como yo lo necesite. Vamos a suponer que yo no necesito que ese efecto empiece pum, de golpe, pues obviamente hago una pequeña modificación y con la misma tecla de Option o de Alt, manteniéndola oprimida y dando un clic en otro punto, yo podría seguir creando otro tipo de keyframes para controlar la intensidad de ese tipo de efecto. Ahora vamos a agregar otro keyframe. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que de este punto a este punto yo quiero que venga el efecto al 0%. Entre este punto y este se convierta de 0 a lo que es el efecto el 100%. Quiero que se mantenga el efecto al 100% hasta este punto. Voy a apretar la tecla de Option o de opción o de Alt. Doy un clic aquí. Y acá de este lado voy a agregar otro keyframe de la misma manera. Digamos hasta acá, hasta el final. Y en este punto yo quiero que la intensidad baje una vez más al 0%. Mira lo que está pasando con el keyframe. Se está automáticamente bajando. Entonces, quiero que visualmente en tu mente me digas qué es lo que está sucediendo aquí. Empieza el video al 0%, continúa al 0%, de este punto acá sube del 0 hasta, digamos, el 100%. Es un ejemplo nada más porque está subiendo al 61%. De aquí para acá se mantiene con la misma intensidad y de este punto hasta este otro bajaría una vez más el efecto al 0%. Voy a mover este keyframe, digamos por ahí.
para que me quede, digamos, un pedacito más de reproducción sin el efecto puesto. Y vamos a bajar y reproducir el video desde este punto para ver cómo queda ese efecto. Le doy play, pasa la transición, cero efecto, de 0 va a subir hasta el total del efecto que yo le puse, continúa el efecto y después va a bajar a 0, tal y como lo viste. Entonces eso es exactamente lo que nosotros logramos al colocar lo que son los keyframes. Y obviamente quizás te sería mucho más fácil abrir esta ventana, recuerda, con las teclas Control V, para que tú puedas gráficamente saber lo que estás haciendo. Ahora, en esta misma ventana, si yo me voy hasta la parte de abajo, se encuentra esta otra opción que se refiere a la opacidad de este video. Si yo le doy un clic a esta opción, yo aquí puedo controlar la opacidad de lo que es la entrada del video y de lo que es la salida, tal y como lo hicimos cuando vimos la sección del audio. ¿Recuerdas que yo te hablé de un fade in y de un fade out que se refería a la imagen de entrada y a la imagen de salida? Pues bueno, aquí lo podemos controlar. Si yo muevo esto así y esta otra esquina la muevo de esta manera, lo que estaría pasando que el efecto de opacidad de este lado entraría en 0, subiría al 100%, se mantendría hasta el 100% y de aquí a acá bajaría. Lo voy a hacer un poquito más pronunciado para que nosotros podamos realmente verlo. Voy a poner a reproducir el video desde acá. Si te diste cuenta, de este punto empezó en el 0% la opacidad, subió a su totalidad, se mantuvo en su totalidad y aquí empieza a bajar para hacer el fade out de la imagen. Y ahí desaparece. ¿Ok? Entonces, todo eso lo podrías controlar desde esta ventana para colocar cualquier tipo de efecto exactamente en la posición que tú lo necesites. Te voy a pedir que si te quedó alguna duda, obviamente regreses a este video o por lo menos esta parte del video para que tú practiques con lo que te acabo de explicar referente a los keyframes. Y pues por lógica, cada vez que tú coloques más efectos, que recuerda que hace un momento atrás yo te mostré que podías poner no nada más un solo efecto a un video, cada uno de esos efectos tendrá sus configuraciones en esta misma sección o en esta misma ventana. ¿Ok? Para cerrar esta ventana lo puedes hacer de igual manera apretando la tecla de Control B o puedes darle un clic a esta opción para que automáticamente se cierre.